¿Qué pasa, maestrillos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis lo mejor posible en estos días tan difíciles, cerrados en casa. Y, ¿por qué no? Pasar el rato con un poquito de ajedrez, ¿no? En este caso venimos a entrenar un poco la táctica. Es tan importante que cuando tienes una partida ganada y se te escapa porque no ves la jugada, no ves la combinación, da muchísima rabia. Entonces vamos a entrenar un poco para que no nos pasen nuestras partidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente poner unas posiciones que vosotros deberíais parar el vídeo y pensar sobre la solución, qué haríais en esa posición, como si fuera vuestra partida, y después volvéis a darle al play y veis la solución. Explicaré un poco cómo llegamos hasta la solución, en qué cosas nos tenemos que fijar. Normalmente el proceso para calcular o para analizar una posición, obviamente primero hemos de mirar el material, si tenemos ventaja o desventaja de material o estamos igualados. Hemos de ver un poquito la situación de los reyes, un poquito también las amenazas que puede tener el rival, que nos amenazan, si nos pueden pegar o matar a la siguiente, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y después podemos pensar, a raíz de eso, si nosotros amenazamos, pues un mate o algún jaque, o tal vez comernos una pieza, un ataque doble, estas cosillas, ¿no? Y bueno, sin más dilación, como digo, podéis parar el vídeo y pensar qué haríais vosotros. Vamos a ello. Esta posición, por lo que veo, las negras tienen un peón de más, si contamos. No obstante, las blancas tienen pareja de alfiles, siempre muy importante. Y parecería que si consiguen poner el alfil en F2 y tal vez el caballo en C5, esta casilla puede ser bastante dolorosa, o tal vez hacer alfil C5 directa. Bueno, las blancas habría más o menos igualdad. También es verdad que las negras tienen un caballo muy fuerte en E5 y el alfil también desde G7 podría hacer bastante pupita en ese diagonal. Entonces las blancas que amenazan, realmente no mucho, simplemente eso, ¿no? Retirar el alfil y jugar. Eh, Porque comer aquí sería una opción para tener estos dos peones pasados, pero no creo que llegase a nada, ¿no? Casi que nos gustaría. Entonces, nosotros, sin embargo, sí que podríamos hacer algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pensamos primero los jaques, no tendría mucho sentido, simplemente perderíamos material y abandonaríamos, ¿no? No obstante, sí que estamos atacando el alfil. Este alfil solo está definido por la torre. Normalmente cuando una pieza mayor como el alfil, el caballo o la torre no está definida por un peón, lo denominamos como piezas colgantes, porque si distrayéramos en este caso la torre, nos podríamos comer el alfil. No es el caso porque no podemos distraer la torre, no obstante habría otra temática, es que imaginaros si no tuviéramos este peón, después de torre por alfil, torre por torre, vendría alfil jaque con el ataque doble al rey y a la torre y nos quedaríamos con una pieza de más. No obstante, tenemos ese peón, pero podríamos, simplemente se me ocurre jugar F3 amenazando el alfil. Las blancas tendrían que comer con peón o con alfil, porque si comiesen de dama nos la zampamos. Entonces tenía que comer con alfil. Después de torre por alfil, torre por torre, viene alfil E3 jaque con el ataque doble que decíamos y nos zamparíamos esa torre, con lo cual nos quedaríamos con pieza de más. Vamos a verlo. También podríamos hacerlo en este caso con torre por alfil, torre por torre, F3, alfil por peón, alfil jaque y nos comemos la torre. Como veis, tenemos caballo de más y la partida estaría prácticamente ganada. Vamos con la próxima posición. Como digo, parar el vídeo y situaros como si fuera vuestra partida, a ver qué haríais, ¿no? A veces, claro, si os digo que es un problema, buscaréis la solución, ¿no? Pero la que gana. Pero en la partida a veces nadie te dice, aquí ganas. Y cuesta más que se te ocurran estas ideas, ¿no? Bueno, vamos allá con esta posición. En principio ahí tenemos igualdad de material. Las negras tienen, no obstante, este peón aislado, que siempre es vulnerable. Y acaban de realizar la jugada G6 para expulsar al caballo. Sí que es verdad que si quitamos el caballo, por ejemplo, de 4, simplemente vendrán con alfil G7, esa es su idea, ¿no? Consolidarse un poquito. Por otra parte, nosotros tenemos un alfil buenísimo en B2 y otro alfil que parece que no está haciendo nada en H3. Es un poco extraño, ¿no? Tal vez nos gustaría quitar el rey, ponerlo en G2, avanzar este peón y así atacar el peón de D5. Pero, claro, aquí, como os digo, nos está amenazando el caballo. Si lo quitamos, las negras juegan alfil G7 y más o menos se consolidan. Si hacemos jaque,
sería otra opción. Pero las negras pueden incluso jugar rey G7 o pueden jugar torre por caballo seguido de caballo D3 con el doble a la torre y el alfil. Imaginaros, caballo aquí y aquí vendría el doble. Y entonces nos cambiarían muchas piezas y realmente no obtendríamos demasiado en este caso, ¿no? Entonces, esto estaba así. Aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Se me ocurre, vamos a, por ejemplo, este caballo también está como colgando, ¿no? Vamos a ver, si comemos, simplemente nos comen y no acabo de ver nada, ¿no? El caballo jaque nos vuelven a cambiar y otra vez nos cambian muchas piezas y si retiramos, otra vez nos van a alfil G7, ¿no? El alfil por caballo no parece la jugada. Fijaros, se me está ocurriendo una cosa, ¿no? Este alfil que parece que no hace nada, está ahí controlando esta diagonal. Imaginaros que no tuviéramos el caballo. Podríamos hacer torre C8. En caso de dama por torre, alfil por dama, torre por alfil y el caballo D5 estaría colgando porque la torre la distraemos de la acción. Fijaros. Entonces las negras podrían mover la dama, obviamente. Por ejemplo, dama B6 o dama 5, comeríamos la torre y después de que nos comieran la torre, comeríamos el caballo de 5. Otra vez, como os digo, las piezas colgantes. Como el caballo no está defendido por ningún peón, si distraemos la torre o la cambiamos, dejará de estar defendido, ¿no? Entonces las blancas aquí tendrían dama E7 aún para defender tanto la torre como el caballo. Pero con el caballo en F5, las negras no pueden ir a E7. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos torre C8 aquí? Si dama por torre, tenemos dos jaques para hacer la descubierta. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que si lo hacemos por H6, nos comen y nos está amenazando la dama después de comernos. Entonces ahí estaríamos perdiendo, de hecho. Entonces caballo H6 no. Pero podríamos ir a caballo 7 jaque. Y después de alfil por dama, vendría alfil por dama. Y cuando se comieran nuestro alfil, nosotros nos acabaríamos comiendo el caballo de 5 una vez más. Entonces, realmente no hay más jugadas. Torre C8, la dama no puede ir a E7 porque está el caballo, no puede ir a D6 porque, de nuevo, hay descubiertas. Y si la quita para B6 o A5, nos comemos la torre y después cae el caballo de 5. Entonces esta sería la solución. Después de alfil por caballo, alfil por dama, torre por alfil por caballo, nos quedaríamos con dama contra caballo y torre. Y realmente una posición con bastante ventaja. Aún el rival podría aguantar un poco, intentar defenderse, pero estaríamos para ganar. Ya habríamos obtenido la ventaja. Vamos con la siguiente. Vale, vamos a ver. En este caso, otra vez igualdad de material. 5 peones, 2 piezas, 2 piezas. ¿Y qué nos amenazan? No acabo de ver que nos amenacen algo serio. Tal vez... no sé muy bien cuál puede ser el plan de las... Los negros acaban de jugar dama G5. No sé muy bien cuál puede ser su plan. No obstante, yo veo para nosotros que este caballo otra vez vuelve a estar colgando, ¿no? No está defendido por ningún peón, solo está defendido por la dama. Entonces, si pudiéramos distraerla, tal vez nos podríamos comer ese caballo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, alfil E3 no tendría sentido, porque quitaría la dama y ya no estamos atacando el caballo, así que el alfil debe permanecer en su sitio. Entonces se me ocurre simplemente H4. ¿Qué pasa, por ejemplo, contra dama H5, que parecería la más normal, ¿no? No podemos hacer alfil F3 porque simplemente nos cambian el caballo por el alfil y ya no tenemos nada. No obstante, se me ocurre aprovechar estas debilidades del enroque negro, ¿no? ¿Y qué os parece dama F6? Después de dama H5, dama F6. Si quita el caballo, meteremos mate. Y sí, es dama F6, ¿no? A ver qué más tiene, aparte de H4. Porque, por ejemplo, si dama F5,
intentando cambiar damas, y si dama por dama, alfil por dama, y el caballo estaría defendido por la torre. Dama F5, se me ocurre que simplemente podemos quitar la dama en un sitio. Fijaros, si quitamos la dama, la torre estará atacando a la dama. Entonces hemos de quitar la dama a un sitio que también ataque el caballo. Vamos a ver cómo lo hacemos. H4, dama F5, esta vez dama E3. Dama E3, podrían jugarnos caballo C4 y a torre por dama, caballo por dama, y nos quedaríamos igual, ¿no? Entonces, dama E3 no es. Entonces, H4, dama F5, dama I2. Dama I2, ¿no? Porque a alfil C4 que podría haber, simplemente comemos la dama y alfil por dama nos comemos otra vez el caballo con la torre, ¿no? Y la otra opción que sería dama F5, dama E2, dama aquí para intentar a ver si le cambiamos las damas y comer con el caballo, simplemente nos comeríamos el caballo. Fijaros, H4, dama H5, dama F6, con consecuencias fatales, ¿no? En caso de alfil C4 vendría torre E1 y entonces sí que tendrías que quitar el caballo y ya acabaría con mate. ¿De acuerdo? Entonces, dama H5 no. Probemos aquí dama F5, la otra casilla donde aún defender el caballo. Claro, aquí la idea sería si dama por dama, alfil por dama, la torre seguiría defendiendo ese caballo. Pero claro, no podemos cambiar esa dama. Entonces, como decía, si dama E3 nos amenazan la dama con el caballo y ya no amenazamos más. Aunque ahí estoy viendo que después de caballo C4 podríamos venir a H6 amenazando mate y la dama. Con lo cual, en lugar de caballo C4 podría venir a caballo G4. Defendiendo así también H6 y atacando a la dama al mismo tiempo. Con lo cual la jugada sería dama E2. Y en el momento que quitas la dama, nos comemos el caballo. Vamos con la siguiente. De acuerdo, esta posición estamos en igualdad de peones, no obstante, una posición muy arriesgada yo creo para ambos, ¿no? Parece que las blancas están intentando, están atacando con todo, con todas las piezas básicamente, pero han descuidado bastante su rey y la dama se ha infiltrado por líneas enemigas. En este caso se podría comer estos dos peones y podría ser peligroso, incluso sí, incluso este peón también estaría tocado, pero bueno, yo creo que el plan de las negras sería comernos aquí. Y piensan que está todo protegido. Sin embargo, aquí hay una combinación de mate. ¿Y cómo se nos ocurre? Torre por peón, vamos a pensar. Torre por peón simplemente nos comen y ahí no hay nada, ¿no? No hay nada, además la dama también está defendiendo desde Cuenca. Entonces, eso no serviría de mucho. Tal vez entonces... Claro, ¿qué me gustaría hacer? Dama H6 no serviría de mucho porque, como digo, este punto está ya muy, muy defendido por varias piezas, ¿no? Incluso ahí simplemente es que no amenazaríamos nada, ¿no? Podrían hacer A5, A4 y seguir con su plan, ¿no? Tampoco la veo mala del todo porque ahora justo estoy viendo que estás amenazando con ese peón de D6. Podría ser, pero hay algo todavía más directo, ¿no? Pensemos en los jaques que podemos dar. Este que no es posible y dama H7 jaque. A priori parece que no lleva mucho, ¿no? Rey por y si la dama cómo atacamos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si jaque aquí? El rey únicamente puede volver a G8 y después de caballo G6 parecería que estamos dando mate en H8. Esta es un poco complicada, así que la voy a hacer directamente jugando. Puse dama por peón, rey por dama, torre jaque, el rey tiene que volver porque la torre está defendiendo el punto de G6 y aquí caballo G6. Estamos amenazando torre mate simplemente y me diríais, bueno, quitamos la torre, por ejemplo a F6 y ya el rey puede salir por F7. Pero después de torre H8, rey F7, vendría torre F8 mate. Y no te puedes comer el caballo porque está defendido por la torre. Fijaros.
Y si torre F8 seguiría lo mismo. Torre jaque, rey aquí, torre por... Y la torre... Es que el rey no podría moverse. Vamos a ponerlo. Torre F8, torre jaque, rey F7, torre F8, jaque, mate con tomate. Mate muy bonito realmente, una buena entrega de dama. Vamos con el siguiente. Solo quedan dos. De acuerdo. Una posición muy difícil. Vamos a ver, primero, ¿qué está pasando? Las blancas tienen un peón de menos. Tienen un peón de menos en este caso. Y no solo eso, sino que las negras nos estarían amenazando torre A1 jaque y después de rey G2, dama F3 mate. Eso lo tenemos que parar. Y lo podemos parar. Por ejemplo, imaginemos una jugada como H4, nos vendría mate igualmente. Después de rey G2, dama F3 jaque y rey H2, torre H1 mate. Entonces, creo que hemos de ser proactivos. Una forma de pararlo tal vez sería torre A7. Que eso tiene una pequeña trampa, pues si nos comen en la torre, tendríamos dama C8 mate, en lugar de comernos la torre. Pero después de torre A8, simplemente torre F8. Y tan... Cuidado, torre F8 tendríamos dama por torre. Fijaros en esto, lo voy a poner un momento. Imaginaos que hacemos torre A7, torre F8. Tendríamos dama por torre, rey por dama y torre mate. Así que torre A7 podría ser, ¿no? Vamos a verlo. Torre A7, pero las negras no tienen por qué ir a F8. Podrían venir pues a D8, volviendo a amenazar torre D1 mate, ¿no? Entonces ahí es un pez que se muerde la cola, ¿no? Volveríamos y ellos volverían a 8 y bueno, no queremos hacer tablas así, ¿no? Podríamos hacerlo con la dama A7, aprovechando este mate, pero entonces parece que sí que... Y además amenazaríamos torre por F7. Pero después de dama 7, ahora sí que pueden ir a torre F8 porque no existe el dama por C8. Y después las negras es que tendrían muchas opciones incluso de hacernos continuos en muchas jugadas, en muchas posiciones. Podrían además comerse este peón, estarían haciendo jaque, otra vez dama F3 para intentar comerse este de aquí. No acabo de ver. Entonces, este peón puede servirnos de algo, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos dama G5, estaríamos amenazando mate. Y en caso de G6, dama H6 y no podrían parar mate. No obstante, como decimos, si dama G5 nos viene jaque y luego mate en F3. Entonces hemos de distraer esa torre. ¿Qué os parece dama 5 con la misma idea de hacer torre 8 mate? Y en este caso no pueden venir a D8 por estar la torre y si van a F8, entonces volvemos con la dama hacia G5, el péndulo, ¿no? Famoso péndulo. Y ahí la torre, como ya está en F8, no tiene torre A1 jaque, la dama no nos puede hacer continuo en F3 y D1 porque está la torre defendiendo esa casilla. Y después de dama B1 jaque, rey G2 no habría más jaques y no habría opción de defender el mate en G7, así que debe ser esa, ¿no? Fijaros, dama 5, torre F8, dama G5. Única jaque, podría hacer G6, dama H6 y tal vez jaque. Después de rey G2 no hay forma humana de parar ese mate en G7. Muy bonita, la verdad. Vamos a la última posición. Esta tal vez es la menos intuitiva. Es un poco caos esta posición. Todas las piezas están en el aire. Vamos a ver. De material estamos igualados por eso, tanto de peones como de piezas. No obstante, pues lo que digo, ¿no? Hay varias piezas colgando. La dama está como clavando tres piezas blancas. Entonces, está bastante claro. Si nosotros no hacemos nada, lo más probable es que las blancas pues se zampen el alfil, o bien con la dama y con el caballo. Seguramente con la dama. Y después del cambio de dama se comerían este caballo ellos, pero no parece que haya nada, ¿no? Entonces, hemos de encontrar alguna jugada. No podemos obviamente quitar el alfil porque nos comerían el caballo o el alfil. Vamos a ver si podemos aprovechar el hecho de que este caballo está únicamente defendido por ese otro caballo, ¿no? También,
cuando todas las piezas están un poco apuntando al rey, suele ser bastante peligroso. O sea, puede haber algo. Imaginamos, si no hubiera ese caballo dama D4 en combinación con el caballo, podríamos amenazar un dama G7. Imaginemos si la dama estuviera aquí, podríamos hacer torre por caballo y después de caballo por torre vendría dama por G7. No obstante, la dama está en D1. Perdón. La dama está en D1. Vamos a ver. Posibles jaques serían E7 y H6. No parece que sirva de nada. Jaque en G7 nos comen con el alfil desde Cuenca. Y el jaque en H6 no serviría de mucho. Incluso las negras pueden decidir moverse, pero simplemente nos capturarían y no parece que haya nada. Después de alfil por... no parece que haya nada. Comer el caballo de F6 simplemente recapturarían con el caballo de D7 y tampoco veo nada, ¿no? Bueno, quizás, vamos a ver, alfil por caballo, caballo por, alfil F7 jaque, pero a torre por alfil, dama D8, se pueden tapar simplemente con la torre de nuevo, o incluso podrían venir con el alfil para taparse y realmente no parece que haya nada ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa? Si dama D4 lo que pasa es que nos pueden hacer bien dama por alfil, sí, dama por alfil simplemente. Dama D4, dama por alfil, estaríamos obligados a cambiar damas para menos no quedar con pieza de menos y no serviría. Tal vez si lo hacemos con un orden distinto. Torre por caballo, caballo por torre, dama D4, amenazando el mate. Y es curioso porque no pueden defenderlo de ninguna forma, ¿no? Torre por caballo, caballo por, dama D4. Claro, F6 no pueden porque tengo el alfil clavando al rey. Si el caballo vuelve a F6, entonces sí que comeríamos en F6 y después de peón por, dama por, ahí sí que no te salvaría ni el tato. No habría forma, ¿no? Entonces debe ser torre por caballo, caballo por torre, dama D4. Y no veo forma realmente para las negras, ¿no? Como decíamos, caballo F6 parece la única opción. Después de alfil por, peón por, incluso hay este dama jaque más directo, más forzado, dama jaque y dama G7. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Algunas posiciones eran más difíciles que otras, un poco de caos, pero es importante practicar, ¿no? Y planteárnoslo como si nos aparecieran estas posiciones en nuestras partidas, porque nada da más rabia que se te escape una partida cuando la tienes ganada. Sin más, espero que os haya gustado. Podéis dejar los comentarios qué os gustaría que hiciera más adelante. Creo que haré uno de estos vídeos 1 o 2 veces por semana y espero que os sirvan de ayuda. Sin más, gracias y hasta la próxima.